El 13 de enero de 2012, 4.229 personas subieron al Costa Concordia, pensando que vivirían unas vacaciones de ensueño en el Mediterráneo. 14 pisos de altura, restaurantes de lujo en discotecas, en piscinas. Era el crucero más grande y moderno de Europa. 7 horas después, el barco yacía de costado, contra las rocas de una pequeña isla italiana. 32 personas no volverían a casa, y el mundo conocería al capitán más cobarde de la historia moderna. La ruta oficial del Costa Concordia debía pasar a millas de distancia de la isla del Giglio, una pequeña isla turística de la costa toscana. Pero el capitán Francesco Schettino tenía otros planes. Schettino quería hacer un hinchino, en un saludo náutico, una tradición en la que los cruceros pasan cerca de la costa tocando la bocina para impresionar a los locales y turistas. Era espectáculo puro. Ego Purón a las 9:30 de la noche ordenó desviar el barco hacia la costa. Pasarían a solo 150 metros de las rocas, en la oscuridad total, con 4.229 almas a bordo. Cuando su segundo al mando le advirtió que era peligroso, Schettino respondió: yo conozco estas aguas. A las 21 horas, 45 minutos y 10 segundos, el costado de estribor del Costa Concordia golpeó una roca submarina llamada Lescol. El impacto abrió un tajo de 70 metros de largo en el casco, el equivalente a rasgar un edificio de 14 pisos con una sierra gigante. Los pasajeros sintieron una vibración violenta. Las luces parpadearon. Los pasajeros sintieron una vibración violenta. Las luces parpadearon. En solo 20 minutos, la cubierta estaba a 20 grados. Caminar en línea recta era imposible. Los platos se estrellaron contra el suelo. Pero la orquesta siguió tocando, porque Schettino ordenó decir que había sido solo un problema eléctrico. En realidad, 5 compartimentos se estaban inundando a velocidad catastrófica. El barco comenzó a inclinarse. En solo 20 minutos, la cubierta estaba a 20 grados. Caminar en línea recta era imposible. Francesco Schettino había abandonado el barco. Audio real subtitulado Anne de Falco. Schettino, escúcheme. Hay gente que está bajando por la escala de proa. Usted suba por esa escala y me diga cuántas personas hay. ¿Está claro? Le digo que suba a bordo. Vada a bordo, caso. Audio real subtitulado en Schettino. Nervioso, comandante. Por favor, está oscuro aquí. No veo nada. Francesco Schettino había abandonado el barco antes que los pasajeros, antes que su tripulación. Estaba en tierra firme mientras 300 personas seguían atrapadas en un barco, inclinándose 90 grados. Antes que los pasajeros, antes que su tripulación. Estaba en tierra firme mientras 300 personas seguían atrapadas en un barco, inclinándose 90 grados. El rescate duró toda la noche. El rescate duró toda la noche. Buzos italianos entraron en pasillos sumergidos, buscando supervivientes a tientas. Costó $1.2 millones. Fue la operación de salvamento marítimo más cara y compleja de la historia. Finalmente, en septiembre de 2013, el Costa Concordia volvió a flotar, pero nunca volvería a navegar. Fue desguazado en Génova en 2017. Buzos italianos entraron en pasillos sumergidos, buscando supervivientes a tienta. 32 cuerpos no pudieron ser rescatados a tiempo. El barco quedó encallado durante 20 meses. Mientras el capitán Schettino observaba desde la seguridad de la orilla, a bordo del gigante moribundo, se desarrollaban innumerables actos de heroísmo. Lejos de abandonar su puesto, gran parte de la tripulación, muchos de ellos personal de servicio de Filipinas, India e Indonesia, se convirtieron en la única esperanza para los pasajeros. Aterrorizados, Manrico Giampedroni, el sobrecargo del barco, no dejó de subir y bajar por las cubiertas inclinadas, ayudando a evacuar a cientos de personas. No se detuvo hasta que una caída le rompió una pierna, quedando atrapado en un restaurante parcialmente inundado. Sobreviviría 36 horas en la oscuridad antes de ser rescatado. El músico Sander Fehor, violinista de la banda del barco,
Fue visto por última vez regresando a su camarote para recuperar su violín. Su cuerpo fue encontrado más tarde. Russell Rebello, el camarero indio, mencionado al final de esta historia, murió como un héroe. Después de ayudar a varios pasajeros a subir a uno de los últimos botes salvavidas, se dio su propio chaleco a un pasajero que no tenía. Fue la última vez que se le vio con vida. Estos no fueron casos aislados. Fueron cocineros, camareros y limpiadores, quienes, sin entrenamiento formal de evacuación, formaron cadenas humanas para guiar a la gente en la oscuridad. Tradujeron instrucciones a múltiples idiomas y calmaron a los niños. Su valentía contrastó brutalmente con la cobardía de su capitán. Era demasiado grande para remolcarlo. Así que ingenieros de todo el mundo diseñaron algo nunca antes intentado: enderezar un barco de 114.0 toneladas sin partirlo en dos. Costó $1.2 millones. Fue la operación de salvamento marítimo más cara y compleja de la historia. Finalmente, en septiembre de 2013, el Costa Concordia volvió a flotar, pero nunca volvería a navegar. Fue desguazado en Génova en 2017. En 2015, Francesco Schettino fue condenado a 16 años de prisión por homicidio múltiple, naufragio y abandono del buque. Intentó culpar al timonel. La operación de parbuckling, o adrizamiento, fue una proeza de ingeniería sin precedente. Para evitar que el barco se deslizara hacia el abismo marino, primero se ancló al lecho rocoso con 16 cables de acero de 56 toneladas cada uno. Luego, se construyó una plataforma submarina de 1.0 toneladas para que el barco pudiera apoyarse 11 enderezado. El mayor temor era que el casco, debilitado por el impacto y el tiempo, se partiera por la mitad. La tensión aplicada por los cables tuvo que ser calculada al milímetro. Durante 19 horas, el mundo contuvo la respiración mientras el gigante de 114.0 toneladas era lentamente girado a su posición vertical. El sonido de los huesos de metal del barco, crujiendo y rechinando, era ensordecedor. Pero el desastre no fue solo técnico, también fue legal y financiero. La empresa matriz Carnival Corporation pagó más de $1.000 millones solo en la operación de salvamento. Además, se enfrentaron a demandas de miles de pasajeros. La compensación inicial ofrecida fue de 11.0 euros por pasajero, una cifra que muchos consideraron un insulto. Las batallas legales por daños físicos y sobre todo psicológicos se prolongarían durante años. Pero la carrera por enderezar el Concordia no era solo una cuestión de orgullo ingenieril. El gigante encallado era una bomba de tiempo ecológica. En sus tanques reposaban más de 2.0 toneladas de combustible pesado y aceites lubricantes. Un vertido habría sido catastrófico para el santuario marino de la isla del Giglio, un paraíso protegido y hogar de delfines y ballenas. Antes de que pudiera comenzar cualquier intento de mover el barco, equipos especializados de la compañía holandesa Smith Salvage llevaron a cabo una operación de extracción de combustible de alto riesgo. Durante semanas, en pleno invierno, los buzos instalaron válvulas en los 17 tanques del barco. Calentaron el combustible para hacerlo más fluido y lo bombearon lentamente a un barco cisterna. Fue una operación peligrosa y delicada que afortunadamente evitó un desastre medioambiental. El naufragio también envió una onda de choque a través de la multimillonaria industria de los cruceros. La confianza del público se hundió. ¿Cómo podía un barco del siglo XXI, equipado con GPS, radar y todos los sistemas de seguridad imaginables, naufragar de una forma tan evitable? En respuesta, se implementaron nuevas políticas de seguridad de forma obligatoria en toda la industria. La más importante, los simulacros de evacuación ahora deben realizarse obligatoriamente antes de que el barco Sharp, no en las 24 horas posteriores, como permitía la ley. Se restringió el acceso al puente de mando y se prohibieron formalmente los saludos a la costa no autorizados. La tragedia del Concordia fue un recordatorio brutal de que ninguna tecnología puede vencer al error humano, especialmente cuando ese error
Se llama arrogancia. Intentó decir que había tropezado y caído en un bote salvavidas. Nadie le creyó. Russell Rebello, camarero que murió ayudando a evacuar pasajeros. María Gracia Trecarici, pasajera de luna de miel. Diana Arlotti, 5 años. 32 vidas perdidas porque un capitán quiso impresionar. Hoy, la isla del Giglio sigue siendo un paraíso turístico, pero si miras al norte desde la costa, puedes ver las marcas de óxido en las rocas. El recordatorio de que la arrogancia en el mar se cobra vidas. ¿Crees que 16 años de cárcel fueron suficientes? Déjalo en los comentarios. Y si quieres más historias de ingeniería y desastres, suscríbete. Nos vemos el miércoles. Enderezar el Concordia fue solo el primer paso. El verdadero desafío, el que quitaba el sueño a los ingenieros, era mucho más complejo. Imagina un gigante de acero, el doble de grande que el Titanic, que ha pasado 20 meses sumergido en agua salada. No era un barco, era un cadáver podrido y frágil. Su estructura estaba tan debilitada por la corrosión y el peso, que cualquier intento de remolcarlo de la forma tradicional podría haberlo partido por la mitad. Y si eso ocurría, toneladas de combustible, aceites, productos químicos y escombros tóxicos se liberarían en pleno santuario Pelagos, uno de los ecosistemas marinos más protegidos del Mediterráneo. El desastre ecológico habría sido catastrófico. Para evitarlo, se puso en marcha una operación de ingeniería sin precedentes, una verdadera proeza de la mente humana. Más de 500 ingenieros, técnicos y buzos de élite de todo el mundo se instalaron en una ciudad flotante construida alrededor del pecio. Vivían y trabajaban allí, día y noche, en condiciones increíblemente peligrosas. Su misión era darle al Concordia un par de pulmones de acero para que pudiera volver a respirar, a flotar. El plan, llamado Operación Parvakling, consistía en soldar 30 enormes cajas de acero, conocidas como sponsons, a los costados del barco. Cada una de estas cajas pesaba tanto como una ballena azul. Los buzos trabajaban a ciegas en el agua turbia, soldando estas estructuras monstruosas al casco dañado. Una vez aseguradas, estas cajas se llenaron de agua para añadir peso y ayudar a estabilizar el barco durante la rotación. Luego, usando un sistema de cables y poleas hidráulicas, comenzaron a tirar lentamente, muy lentamente, para enderezar el barco. El momento fue de una tensión máxima. El mundo entero contuvo la respiración. Si algo salía mal, el barco se desintegraría, pero no salió mal. Milímetro a milímetro, el gigante se enderezó. Una vez en posición vertical, comenzó la segunda fase a vaciar el agua de los sponsons de ambos lados. Al expulsar el agua y llenarlos de aire, estas cajas actuaron como gigantescos flotadores, levantando el casco del Concordia fuera del agua, centímetro a centímetro. Fue la operación de salvamento más grande y cara de la historia marítima. Finalmente, en julio de 2014, casi 2 años y medio después del naufragio, el Costa Concordia estaba listo para su último viaje. No llevaba pasajeros sonrientes, ni música encubierta. Iba escoltado por una flota de barcos militares, remolcadores y buques de vigilancia ecológica, como un cortejo fúnebre. Se arrastró por el Mediterráneo a una velocidad agónica de 2 nudos, poco más que el paso de una persona, en dirección al puerto de Génova, la misma ciudad donde había nacido 9 años antes. Era un regreso a casa melancólico y fantasmal. Cuando el Concordia llegó a Génova, comenzó la autopsia final, el desguace. Lo que los equipos de demolición encontraron dentro fue como caminar por una película de terror submarina. Las cubiertas, antes lujosas, eran un laberinto de cables retorcidos, muebles podridos y una gruesa capa de lodo y algas. Encontraron mochilas de niños, listas para una excursión que nunca sucedió. Tiendas de joyas con sus vitrinas intactas, pero cubiertas de una pátina verde y silenciosa. En las bodegas, miles de botellas de vino y champán de lujo,
cuyo valor se había multiplicado, pero que nunca se descorcharían. Cada objeto era un eco silencioso de las vidas interrumpidas aquella noche. El proceso de reciclaje fue monumental y duró 3 años. Se recuperaron más de 50.000 toneladas de acero, una cantidad suficiente para construir la Torre Eiffel 7 veces. En total, el 80% del barco fue reciclado y devuelto al ciclo industrial. El 20% restante, como los muebles empapados, los colchones y los efectos personales de los pasajeros, tuvo que ser destruido por razones de seguridad y sanitarias. En el año 2017, el Costa Concordia dejó de existir físicamente, pero su legado transformó las reglas del mar para siempre. La tragedia expuso fallos de seguridad impensables en una industria multimillonaria. Antes del Concordia, los simulacros de emergencia podían realizarse hasta 24 horas después de zarpar, lo que significaba que muchos pasajeros, como los que acababan de embarcar en Civitavecchia, no tenían ni idea de qué hacer. Hoy, la ley es clara. El simulacro es obligatorio para todos, antes de que el barco suelte amarras, sin excepción. Además, las compañías de cruceros se vieron obligadas a instalar cajas negras, registradores de datos de viaje similares a los de los aviones, para registrar cada maniobra y conversación en el puente de mando. Y, quizás, lo más importante, se restringió severamente el acceso al puente. Se acabaron las visitas de amigos, familiares o amantes para disfrutar de las vistas, como la que permitió el capitán Schettino aquella fatídica noche, y que fue de Francesco Schettino, el capitán cobarde. Sigue cumpliendo su condena de 16 años en la cárcel de Rebibbia. En Roma, aunque en 2026 podría solicitar beneficios penitenciarios por buena conducta. Para muchos, él fue el único y absoluto culpable de la tragedia. Otros argumentan que la compañía Costa Crociere lo utilizó como un conveniente chivo expiatorio para proteger su imagen y desviar la atención de sus propias responsabilidades. La verdad, quizás, yace en algún punto intermedio, tan turbia como las aguas que envolvieron al Concordia. La tecnología puede construir barcos cada vez más grandes, más lujosos y, en teoría, más seguros. Pero ninguna tecnología, por avanzada que sea, puede eliminar por completo el factor más impredecible y peligroso de todos: el error humano. La historia del Costa Concordia no es solo la historia de un barco, es un recordatorio de nuestra propia fragilidad. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Si te ha interesado esta historia, no olvides suscribirte para más autopsias de los grandes desastres de nuestro tiempo. Hasta la próxima.